Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Así es, ya recibimos a uno de nuestros columnistas porque son las voces que generan opinión acá en Mesa de Noticias en Radio El Conquistador, y nos vamos a encontrar con nuestro amigo, que ahí ya se está conectando a nuestro locutorio virtual y ustedes los van a escuchar, es Javier Álvarez. ¿Estabas escuchando la entrevista de Chile Huevos? Sí, claro. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Bienvenido. Hola, Javier. Absolutamente. Bastante movido todo lo que significa la provisión de alimentos, la inflación, y cómo esto también golpea a las canastas familiares, digamos, a las personas. Y evidentemente, ¿no es cierto?, el incremento de precios es un impuesto muy heavy que paga fundamentalmente, ¿no es cierto?, la clase media y la clase más vulnerable, producto de una situación mundial, y que además nosotros le pusimos el fuego con los retiros. ¿Ah? Aquí ¿no es cierto?, es parte ¿no es cierto?, de la política nacional, el cómo la irresponsabilidad de la clase política, ¿no es cierto?, en un momento determinado, basado fundamentalmente en lo que yo creo que el populismo, digamos, ¿no es cierto?, en destruir el ahorro para las pensiones, en algo que puede ser muy popular, digamos, tiene un efecto totalmente contrario, que finalmente las clases más vulnerables se ven afectadas por este impuesto, que es la inflación. La inflación es un tremendo impuesto, digamos. Y bueno, y seguimos con el tema del retiro, digamos, que no es precisamente lo que íbamos a conversar, pero... Hay parlamentarios que quieren seguir encendiendo el tema. Estaban esperando ahí que se cumpliera el Sí, año, pero parece en el calendario lo con reloj. Sí. Exactamente. Pero yo creo que esto no va a prosperar, porque finalmente el gobierno parece estar alineando sus huestes en algo que no ha sido tan habitual, pero parece desinflarse el tema de los retiros, entendiendo que ya basta digamos, de la fiesta, pues, si la fiesta tiene que terminar, porque si no la cuenta va a ser más cara todavía, digamos. Oye, eso sí, sobre todo porque también hay poca gente que pueda hacer retiro. Oye, pero es verdad que no íbamos a hablar de eso. Javier viene No. con otro tema. Siempre sacamos a nuestros columnistas de la línea por No, donde pero viene. está bien, fantástico, porque ahí se ¿Cierto? prueba la calidad del columnista, pues si es versátil o no es versátil. Sí, Oye, pero es versátil. Yo le había contado que íbamos a hablar de varios sectores productivos hoy día. sí. Oye, no, mira, el tema hoy día es algo que frente a la contingencia, que está muy movida, porque estamos con seguridad, estamos con elecciones de consejeros, estamos con un montón de temas, pero hay algo que está discutiéndose en el Congreso hoy día, que históricamente se ha denominado como el sueldo de Chile, que es la minería y el royalty minero. Y esto se suma a una segunda noticia, ¿no es cierto?, en que ayer fue aprobado un proyecto por el Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, el proyecto que se llama Los Bronces Integrados, que es un proyecto de minería muy importante, que considera una inversión del orden de 3.500 millones de dólares, que probablemente el próximo proyecto minero a ser desarrollado, si es que los dueños quieren, ¿no es cierto? Entonces, todo esto está generando una discusión que es bastante interesante, porque el gobierno, ¿no es cierto?, claramente, en una decisión política, porque los entes técnicos pueden recomendar, pero finalmente el Consejo de Ministros es una institución política, ¿no es cierto?, aprueba este proyecto. Y en paralelo con esto, la discusión sobre el royalty minero, que para, ¿no es cierto?, explicarle a todos los oyentes, es un sobreimpuesto que se le pone, ¿no es cierto?, fundamentalmente a la producción minera chilena, que consiste en que ¿no es cierto?, a los impuestos habituales de las empresas por la producción de cobre, tienen que pagar un impuesto adicional. ¿Ah?
El royalty fundamentalmente se explica como un sobreimpuesto a recursos que no son renovables, porque el cobre, digamos, va a ser es un producto que se va a acabar y que se acaba y que se exporta, y que básicamente todos los países lo tienen. Esta discusión en Chile se ha venido dando en los últimos años para ajustar, porque hoy día existe ya hace varios años, pero para ajustar estas tasas a tasas que sean equivalentes a las de otros países. La discusión hoy día está versando sobre la tasa máxima y está bastante cercana de llegarse a un acuerdo. El gobierno había planteado originalmente una tasa del 50%. Como tasa máxima, o sea, entendamos lo que significa 50%, significa significa trabajar la mitad del año para el Estado, digamos. O sea, de cada un día que yo me levanto, un día trabajo para el Estado y el otro día trabajo para mí. Eso es más o menos el 50%. Y se está llegando, yo creo que a una cifra que va a ser ligeramente inferior. El gobierno ya planteó un 48, la oposición ha estado en el 43, 44, el Consejo Minero también discutiendo valores cercanos a eso. Pero yo creo que esto se va a cerrar pronto. Y esto, como te decía yo, Ángela, sumado a la aprobación del Consejo Minero, del Consejo Ministro por este proyecto, genera un entorno que es bastante positivo, ¿eh? Y que yo diría va un poco en contra de lo que nuevamente el gobierno había estado manifestando en su campaña, digamos, de esto del extractivismo, de que la minería es perjudicial. Yo vi bastante descompuesto ayer a los personajes del gobierno cuando los entrevistaban, porque le preguntaban muy detalladamente, digamos, por este proyecto, que en el fondo, cuáles eran los grandes cambios que habían habido frente a un rechazo que había sido hace unos meses atrás, ¿no es cierto?, por el sistema de impacto ambiental y ahora era aprobado ¿no es cierto?, en este comité de ministros. Porque resulta que finalmente el ejercicio de la realidad es muy potente. Y creo que el ministro Marcel, que es el que saca las cuentas, le dice, oiga muchachos, si sin inversión aquí esta cuestión no camina, digamos. Entonces, nuevamente vamos a volver al tema de la inversión, de cuán importante es la inversión. Este proyecto mueve la aguja, digamos, en el sentido de que si se ejecuta rápidamente, puede definir que Chile el año 2023 y el 2024, en el margen, digamos, pueda pasar de ser una economía que se achica a una economía que crece. Se generan un montón de empleo y es una fuente de recursos para el futuro, digamos. Entonces, nos estamos enfrentando a la realidad y, ¿no es cierto?, pareciera ser que las cosas toman un carácter adecuado, en el sentido de que la inversión se pone en el foco del gobierno y el gobierno, bueno, está también llegando a acuerdo con la oposición para generar reglas que son importantes para el crecimiento futuro. Y ahí, Javier, porque tú mencionabas el tema de, en el fondo, de que el gobierno ha tenido que hacer ese famoso dicho, ha tenido que ser de tripas corazón, porque en el fondo, efectivamente, de ir trancando estas inversiones, finalmente hasta su mismo programa y las iniciativas de ellos se van a ver truncadas. Pero, ¿cómo se va avanzando también para que no siempre estas inversiones tengan que estar bajo este manto de desagrado? Porque en el fondo... yo creo que todos hemos llegado a esta conclusión de que en el fondo el desarrollo económico es importante, de que se necesita para que un país pueda crecer sano y para que la población se vea beneficiada, pero ¿cómo se hace para que en el fondo
no siempre tenga que estar después de meses de discusión, parece que es de discusión, de situaciones que en el fondo tampoco colaboran, porque las empresas también de repente son procesos súper largos a los que se ven expuestos. Pero estoy totalmente de acuerdo. A ver, el proceso de evaluación ambiental y el proceso de participación ciudadana evidentemente hoy día tiene problemas. No es posible que después de una larga tramitación y que esto sea resuelto positivamente, estos proyectos caigan, por ejemplo, de judicialización. Eso quiere decir que hay algo en la normativa que no está funcionando bien. Desde la SOFOFA, cuando yo estuve participando con Bernardo Larraín, hicimos muchas propuestas al respecto. Y fundamentalmente lo que se planteaba era el concepto de que tuviéramos un no temprano, un no temprano y un sí definitivo. No puede ser que en Chile hoy día, y lo conversaba hace muy pocos días atrás con un amigo ex ministro de Hacienda, que decía que la tasa, más importante que el royalty, es que un proyecto se pueda hacer más rápido. O sea, en proyectos de esta naturaleza, el poder tener flujo anticipado es mucho más importante que incluso la tasa royalty. Entonces no puede ser que hoy día alguien que tiene una iniciativa de inversión en un proyecto relevante tenga que estar esperando más de 10 años para poder ver estos proyectos operando. Porque lo que estamos haciendo en el fondo con eso es destruir el empleo y finalmente destruyendo la calidad de vida de las personas. Entonces, claramente el sistema de evaluación ambiental, fundamentalmente, es algo que debería ser ajustado. Yo no sé si en la nueva constitución que está en discusión va a quedar algo relacionado con la modernización y la eficacia del Estado en estos aspectos, digamos. Porque lo que estamos hoy día es poniéndole un lastre gigante a la capacidad de producir y a la capacidad de generar empleo. Y además con legislación que es ambigua y que por lo tanto lo que definitivamente pasa es que un proyecto que después de que ha cumplido todas las etapas, con estudios bastante serios, bastante profundos, en que han opinado expertos, por el lado de la empresa que quiere hacer la inversión y por el lado desde el gobierno, digamos, o de las instituciones del Estado que revisan, y después de haberse aprobado, se judicializa. Y ejemplos tenemos montones, digamos. Tenemos ejemplos en nuestra región con los proyectos del gas natural licuado, por ejemplo, en la Bahía. Tenemos ejemplos de lo que pasó lo que está pasando con el hidrógeno verde en Magallanes. Tenemos el ejemplo con varios proyectos mineros, como el caso de Dominga, que proyectos que a pesar de que han cumplido toda una etapa donde se ha hecho mucha inversión, finalmente no llegan a concretarse. Y claro, con un efecto que es bastante pernicioso sobre el empleo, digamos. Oye, ahí el desafío es sumamente importante, sobre todo porque, claro, al hacer tan largo y eterno, al no tener estos sí definitivos y estos no temprano, como decía Javier, finalmente la incertidumbre es la que gana y pierde finalmente la ciudadanía, pierde el país también. Y bueno, de alguna manera se tiene que ir avanzando, no puede seguir esta situación de esta manera, sobre todo en proyectos que son importantes y que también hay ciertas inquietudes de parte de las comunidades aledañas. Así que, claro, temazo, como siempre, el de Javier Álvarez. Javier, te queremos agradecer el que nos hayas venido a hacer esta columna, a hacernos reflexionar respecto de esta temática tan importante. Muchas gracias. Mira, yo creo que este es un tema que va a ser noticia en los próximos días. Espero que sean buenas noticias porque el fijar las reglas es algo muy importante para nuestro país.
Ojalá, junto con definir esta tasa máxima de royalty, también pudiera acarrear algo que durante mucho tiempo favoreció la inversión, que es la invariabilidad tributaria. Es decir, de que a los inversionistas se les garantice que las reglas se van a mantener por muchísimos años, porque eso lo que podría generar es un shock de inversión muy importante. Sabemos que el mundo necesita cobre, sabemos que el mundo necesita litio, nosotros tenemos las grandes reservas y lo que falta es que nos pongamos de acuerdo en cómo explotar esto para el beneficio de todas las personas. Esto genera mucho trabajo, genera muchos impuestos y por lo tanto es la forma de financiar todos los beneficios sociales. Así es. Así es. Oye, desafíos ahí. Ojalá que le pongamos rápido ahí potencia a estos proyectos. Javier, que tengas linda semana. Gracias por venir a acompañarnos. No, muchas gracias a usted, Ángela, Leslie. Un abrazo y que estén muy bien. Tú igual. Gracias, Javier, que estén muy bien. Chao. Bueno, ahí lo teníamos a Javier Álvarez, nuestro columnista, por supuesto acompañándonos en Mesa de Noticias, trayéndonos estos temas que siempre son necesarios para comentar.